¿Alguna vez has pensado que aquello que más te hizo sufrir podría convertirse en una de tus mayores fortalezas? Suena extraño, ¿verdad? Porque cuando estamos atravesando un momento difícil, lo último que queremos escuchar es que algún día todo eso tendrá sentido. Cuando duele, duele. Cuando una decepción nos rompe el corazón, cuando un fracaso nos golpea el orgullo o cuando una pérdida nos deja un vacío enorme, no estamos pensando en crecimiento. Estamos pensando simplemente en sobrevivir el día. Pero hoy quiero invitarte a mirar el dolor desde una perspectiva diferente, porque existe algo que muchas veces descubrimos demasiado tarde. Algunas de las mejores versiones de nosotros mismos nacen precisamente de los momentos que nunca habíamos querido vivir. Piensa por un momento en las personas más fuertes que conoces, no las más exitosas, no las más famosas, las más fuertes. Esas personas que conservan la calma cuando todo parece derrumbarse, las que saben escuchar, las que valoran las cosas simples, las que tienen una profundidad especial en su manera de ver la vida. Ahora pregúntate algo, ¿cuántas de ellas llegaron a ser así porque todo les salió bien? La mayoría no. Muchas veces llegaron a ser así porque atravesaron tormentas que les enseñaron lecciones que la comodidad jamás podría enseñar. El dolor tiene una característica muy particular, nos obliga a detenernos. Cuando todo marcha bien, solemos avanzar en piloto automático. Repetimos rutinas, tomamos decisiones por costumbre y rara vez cuestionamos el rumbo de nuestra vida. Pero cuando algo duele profundamente, de repente nos vemos obligados a reflexionar. Comenzamos a hacernos preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué merece mi energía? Y aunque esas preguntas suelen surgir en momentos difíciles, muchas veces terminan guiándonos hacia una vida mejor. Hay una razón por la cual tantas personas dicen años después, si pudiera borrar ese sufrimiento de mi vida, no sé si lo haría. No porque hayan disfrutado de sufrir, sino porque reconocen que gracias a esa experiencia se convirtieron en alguien diferente, más sabio, más fuerte, más humano. Tal vez hoy estás atravesando una situación que no entiendes. Tal vez alguien te decepcionó. Tal vez perdiste algo importante. Tal vez las cosas no están saliendo como imaginabas. Y es posible que en este momento te preguntes, ¿qué sentido tiene todo esto? La verdad es que probablemente todavía no puedas verlo. Y eso está bien, porque muchas veces el sentido de una experiencia no se comprende mientras las estamos viviendo. Se comprende después, mucho después. Como cuando observas un enorme mosaico desde muy cerca y solo ves piezas desordenadas. Pero al alejarte, descubres que cada pieza ocupaba exactamente el lugar que necesitaba ocupar. Hay heridas que nos enseñan a valorar. Hay fracasos que nos enseñan a prepararnos mejor. Hay despedidas que nos enseñan quién merece quedarse. Hay errores que nos enseñan humildad y hay momentos oscuros que nos enseñan a reconocer la luz. Imagina por un instante que nunca hubieras enfrentado ninguna dificultad. Ninguna. ¿Qué tipo de persona serías? Probablemente alguien más cómodo, pero no necesariamente alguien más fuerte. Porque la fortaleza no nace en los días fáciles. La fortaleza nace cuando decidimos seguir adelante, aun cuando las circunstancias nos invitan a rendirnos. Y aquí hay algo importante. Volverte más fuerte no significa volverte más duro, no significa perder sensibilidad, no significa dejar de sentir. Al contrario, las personas verdaderamente fuertes suelen ser las que han aprendido a sentir profundamente sin dejar que el dolor las destruya. Son personas que lloran cuando es necesario, que reconocen sus heridas, que aceptan sus emociones, porque también entienden que una mala etapa no define toda una vida. Quizás hoy te encuentres justo en medio de una batalla, y si es así, quiero decirte algo. No te apresures a juzgar este capítulo de tu historia. Todavía no conoces el final. Todavía no sabes qué habilidades estás desarrollando. Todavía no sabes qué aprendizajes estás acumulando. Todavía no sabes en quién te estás convirtiendo. A veces creemos que estamos siendo destruidos cuando en realidad estamos siendo transformados. La diferencia es enorme porque destruir implica terminar.
transformar implica evolucionar. Y aunque el proceso puede ser incómodo, muchas veces es precisamente lo que necesitamos para descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos. Quizás dentro de algunos años mires hacia atrás y recuerdes este momento y tal vez te sorprendas al descubrir que aquello que hoy consideras una carga fue precisamente lo que te enseñó a levantarte, lo que te enseñó a valorar, lo que te enseñó a confiar, lo que te enseñó a crecer, lo que te enseñó a ser fuerte. Por eso, si hoy estás pasando por una etapa difícil, no te castigues por sentir dolor. No te exijas ser invencible, no te obligues a tener todas las respuestas. Simplemente sigue avanzando un día a la vez, un paso a la vez. Porque aunque ahora no lo parezca, esta experiencia también está trabajando en ti. Está moldeando tu carácter, está fortaleciendo tu corazón, está preparándote para algo que todavía no puedes ver. Y quizás algún día descubras que aquello que más te dolió terminó convirtiéndose en una de las razones por las que hoy eres más fuerte. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle un like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.